hermanos, es lo más importante, pienso yo. Hermanos, en Efesios 4, 1 al 6, como ya lo hemos estado haciendo, leemos: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La vocación es una llamada o una inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida. En el capítulo 4 de su epístola a los Efesios, el apóstol Pablo detalla cada virtud que debemos reflejar como hijos de Dios, referentes a esa vocación. Debemos tener un carácter excepcional, un carácter lleno de humildad. Así lo dice Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Muchas veces asociamos la humildad con la pobreza, pero entre ellas nada tienen que ver. La humildad es la virtud opuesta al orgullo, al hecho de sentirse grande, al grado de menospreciar a todos los demás. De hecho, hay muchos ricos que son muy humildes y muchos pobres que son súper orgullosos. Dios nos llama a ser humildes como nuestro Señor Jesucristo. Pero también Dios nos llama como parte de nuestra vocación a tener un carácter lleno de mansedumbre. Dice con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre es el dominio propio. Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso es lo opuesto de ser violento. Dios espera de sus hijos que practiquemos siempre la mansedumbre. Un carácter dispuesto siempre a soportar con paciencia a los demás. En Efesios 4:2, la tercera parte dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportarse no significa aguantarse, como a veces lo interpretamos. A veces decimos: ya no lo soporto, significando ya no lo aguanto, ya me cansó. Soportarse en amor significa apoyarse los unos a los otros con todo nuestro amor, especialmente en lo que se refiere a nuestro servicio a Dios. Fíjense las características que Dios espera de sus hijos. Pero también, hermanos, debemos mantener una perfecta unidad. Unidad emanada del vínculo que nos une, la paz de Dios. En Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Unidad basada en todo lo que tenemos en común.
En Efesios 4:4-6 lo dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Espíritu Santo es el que nos ha bautizado en un cuerpo, es decir, para formar un cuerpo o hacernos uno. En 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De tal forma que siendo muchos y teniendo diferentes funciones, todos somos el mismo cuerpo. En 1 Corintios 12, versículos 12 y 14 en adelante dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esa fue la petición de nuestro Salvador a su Padre amado, y tenía el propósito de que el mundo creyera en nuestro Señor Jesucristo. En Juan 17, 20 y 21 dice el Señor Jesús: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué importante es la unidad, hermanos. Qué importante, hermanos, es mostrar aquellas cualidades que Dios espera de cada uno de nosotros. Y déjenme decirles que hay terribles consecuencias cuando se pierde nuestra unidad. En primer lugar,
al perder la unidad, empezamos a ser guiados por el maligno, en lugar de ser guiados por nuestro Dios, como Caín. En primera de Juan 3, 11 y 12 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vamos no solamente a empezar a ser guiados por el maligno al perder la unidad, vamos a empezar a pelear entre nosotros, dando un pésimo testimonio al mundo, como los pastores de Abraham y Lot, cuyo altercado no solo propició el pleito entre ambos grupos, sino también la separación total de Abraham, y Lot. En Génesis 13, del 5 en adelante, dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Qué triste, hermanos. Habían venido desde Ur de los Caldeos juntos. Abraham había tomado al hijo de su hermano que había muerto, hermanos, y se lo había llevado con él, hermanos, y eran inseparables. Pero el pleito entre sus pastores, hermanos, quebró esa relación y tuvieron que separarse. Y lo triste es que Lot vio lo mejor, donde estaba la tierra de riego, donde estaban los árboles, donde estaba todo bonito, y allá el cerro todo pelón, y escogió. No dijo que se vaya mi tío, a lo mejor él está más viejo que yo. No, él agarró lo mejor y se fue Abraham allá al cerro. Pero aunque todo estaba muy bonito, también ahí estaba Sodoma y Gomorra, hermano. Y poco a poco se fue Lot hasta que se metió a Sodoma. Y como ya sabemos, pasaron muchas cosas terribles en aquel lugar. Nos vamos a empezar a pelear, hermanos, como Evodia y Síntique, allá en la iglesia de Filipos. En Filipenses 4:2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La Biblia no abunda en los detalles, pero entendemos que Evodia y Síntique eran dos mujeres que habían participado, hermanos, con el apóstol Pablo en su ministerio. Habían apoyado grandemente la obra de Dios, pero ahora estaban ahí discutiendo, peleándose, y estaban dando un pésimo testimonio en la iglesia de Filipos. Y el apóstol Pablo le escribe al pastor, dice: oye, por favor, habla con Evodia y Síntique,
Porque cuánto daño hace, mis hermanos, que nos peleemos. Cuánto daño hace que perdamos nuestra unidad. Mis hermanos, pero además nos convertiremos en traidores de nuestros hermanos. Cuando nosotros perdemos nuestra unidad, nos convertimos en traidores de nuestros hermanos, como el amigo más cercano del rey David. Allá en el Salmo 41:9 lo menciona, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y en el Salmo 55:12 al 14 añade: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Oh, hermanos, David estaba tristísimo porque su amigo, su mejor amigo, es el que lo había traicionado, mis hermanos. Y seguramente así nos sentimos cuando perdemos esa unidad en la casa de Dios. Tristes, hermanos, decepcionados, lloramos porque nos sentimos traicionados por nuestros hermanos. Como Judas Iscariote, que durante la última cena fue identificado por el Señor Jesucristo. Dice en Mateo 26, del 20 al 25, y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Qué triste, hermanos. Y en el huerto de Getsemaní entregó al Señor con un beso. Mateo 26, 48 al 50 dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Vamos a ser como Juan Marcos, cuya traición propició la separación de los apóstoles Pablo y Bernabé. En Hechos 15, 36 en adelante dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, saltó encomendado por los hermanos
a la gracia del Señor. Ministerio precioso de Pablo y Bernabé, hermanos, terminó por la traición de Juan, de haberlos abandonado, hermanos, en Panfilia, al principio apenas del primer viaje misionero. Mis hermanos, la palabra de Dios dice en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Es una pregunta retórica. Obviamente no. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, hermanos. Qué triste es perder la unidad. Amados hermanos, debemos entender que siendo humanos y teniendo una mente totalmente finita, en ocasiones al considerar lo infinito, llegaremos a conclusiones diferentes. Tal es el caso de las diferentes denominaciones evangélicas que existen y que a pesar de nuestras diferencias con ellas, consideramos a sus miembros nuestros hermanos en Cristo. De hecho, aquí tenemos en el grupo a una hermana de Calvary Chapel, que no es una iglesia bautista, pero la consideramos nuestra hermana en Cristo. Tenemos a otra hermana, hermanos, o a otros hermanos que vinieron de La Roca, de la iglesia de Rock, que no es una iglesia bautista, pero que son nuestros hermanos también, y los consideramos nuestros hermanos. Y cuando ya analizamos las diferentes denominaciones, vamos a ver que hay pequeñas diferencias, hermanos. Hay diferencias, por eso no somos bautistas todos, porque tenemos pequeñas diferencias, porque nuestra mente es finita, y al considerar lo infinito, pues llegamos a veces a pequeñas diferentes conclusiones. Sin embargo, bueno, en esta lista estarían los menonitas, los metodistas, los nazarenos, los presbiterianos, las iglesias bíblicas, la iglesia cristiana y misionera, la alianza cristiana y misionera, etcétera. La razón por que los consideramos nuestros hermanos es porque nos unen con ellos las doctrinas cardinales del cristianismo. O sea, hay pequeñas diferencias en lo periférico, pero hay doctrinas cardinales, o sea, las centrales, el mero centro de la doctrina, hermanos, nos une a todos estas iglesias, hermanos. La primera, ¿cuál es la primera doctrina cardinal de la iglesia? La inspiración verbal y plenaria de la Santa Biblia, que la hacen la única norma de fe y conducta de nuestras iglesias, hermanos. Verbal, ¿por qué? Porque versículo, más bien palabra por palabra, es inspirada por Dios. Plenaria, porque desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 es inspirada por Dios. Y todos los evangélicos lo creemos, hermanos. Esa es una doctrina cardinal. Les voy a pedir a los que se levantaron que regresen a sus asientos, por favor. Por favor, los que se levantaron, regresen a sus asientos. Ahorita no ha terminado el culto. Por favor. Gracias. La deidad de nuestro Señor Jesucristo, en unión con el Padre y con el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, es la segunda doctrina cardinal. Todos los evangélicos creemos que Jesús es Dios, hermanos, en unión con el Padre y con el Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad. La salvación por gracia, por medio de la fe, mediante el pago de nuestros pecados, efectuado en la cruz del Calvario por nuestro Salvador Jesucristo. Esa es otra doctrina cardinal. Que la muerte de Cristo es suficiente. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario nos da la salvación total, completa, perfecta, por medio de la fe en Jesús.
Y la cuarta doctrina cardinal es la universalidad de la gracia. Es decir, que la gracia de Dios no se limita a ningún grupo religioso, a ningún grupo étnico, a ninguna nacionalidad. En otras palabras, la gracia de Dios no es elitista, es para todos. Es para todos, hermanos. Por cierto, las sectas falsas niegan las 4 doctrinas cardinales del cristianismo. Fíjense, tienen la Biblia, pero basan sus creencias en una segunda Biblia. Los ruselistas en el Atalaya y el Despertar. Los adventistas en el conflicto de los siglos. Los mormones en el libro de Mormón, la perla de gran precio y una obra maravillosa y un prodigio. Los católicos romanos en la tradición. Creen en el Señor Jesucristo, pero los ruselistas dicen que es un ángel o un Dios con D minúscula y que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza activa. Los adventistas, al enfatizar el sábado como día de reposo, minimizan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la dispensación de la gracia que sustituyó a la de la ley. Los mormones ofenden al Señor Jesucristo al enseñar que cada uno de nosotros también es un Dios que en el futuro gobernará un planeta. Y ofenden al Padre al enseñar que Adán es el Dios de este planeta Tierra. Los católicos romanos dicen creer en Jesucristo, pero su principal adoración es para la Virgen María en sus miles de versiones y para los diferentes santos canonizados por los papas romanos y adorados tanto la Virgen como los santos por medio de ídolos mudos. Creen en la salvación, pero los ruselistas creen que se gana por obras, predicando casa por casa el evangelio, y que nadie puede asegurar ser salvo, pues eso se sabrá hasta que el Señor lo revele. También dicen que Jesús no fue crucificado, sino clavado en un madero recto. Los adventistas dan mucho más énfasis al cumplimiento del sábado que a la muerte de nuestro Salvador para redimirnos del pecado. Y creen que el Señor Jesucristo está haciendo una investigación en el cielo para decidir quiénes serán salvos. Los mormones, aunque dicen que la salvación es el resultado de la expiación hecha por nuestro Señor Jesucristo, enseñan que es también necesario fortalecer la fe, emplear continuamente el proceso de arrepentimiento y al mismo tiempo obedecer los mandamientos de Dios durante toda la vida para alcanzar la salvación del pecado. Es decir, enseñan la salvación por obras. Los católicos romanos enseñan que la salvación se adquiere por medio de los 7 sacramentos de la iglesia, que son el bautismo, la confirmación, la comunión, la confesión, la penitencia, el matrimonio y la extrema unción. Y al enseñar la doctrina del purgatorio, nulifican totalmente la obra expiatoria de Cristo, así como ofenden al Señor con la celebración constante de la misa, que para ellos es un sacrificio no cruento de nuestro Señor, quien realizó un solo sacrificio que fue totalmente suficiente para nuestra redención y no necesita seguir siendo sacrificado diariamente. No creen en la universalidad de la gracia.
Los ruselistas creen que para ser salvo tenemos que ser ruselistas, pues fuera de su grupo no hay salvación. Los adventistas llaman a nuestras iglesias las hijas de la ramera y creen que para ser salvos tenemos que ser adventistas. Los mormones creen que su iglesia de los santos de los últimos días, como ellos la llaman, es la única iglesia verdadera por revelación directa del Señor Jesucristo a José Smith. Y los católicos romanos, por medio del Concilio Mundial de Iglesias, pretenden que nosotros, los hermanos separados, como ellos nos llaman, regresemos al redil de donde nunca deberíamos haber salido. Y ahora el Papa Francisco está totalmente envuelto en la formación de la nueva iglesia mundial, que según ellos une al cristianismo con el judaísmo y con el islamismo. Y sin duda esa será la única iglesia verdadera del futuro. Y también están trabajando en hacer los 10 nuevos mandamientos, porque los de la Biblia ya están obsoletos, según ellos. Hermanos, no dejemos que nuestras pequeñas diferencias, porque déjeme decirle, y se los digo con toda claridad, que entre los bautistas, aquí ya vamos a quitar a los metodistas, a los nazarenos, a todas esas denominaciones hermanas, entre los bautistas tenemos diferencias, hermano. Quiero que lo sepan. Pero son pequeñitas diferencias que entre iglesia e iglesia tenemos, hermanos, y tenemos que aceptarlo, tenemos que reconocerlo. Hace rato estaba hablando con el hermano, nuestro hermano Quevedo, y le decía de las iglesias bautistas que se salieron de nuestra convención, porque me dijeron, yo hablé con uno de los pastores que se llevó una de nuestras iglesias, me dijo, ¿dónde habla la Biblia de la convención? A ver, enséñeme un versículo que hable de la convención. Por eso nos vamos de la convención, porque la convención es antibíblica, dijo. Y luego yo le dije, y enséñame un versículo que hable de la escuela dominical. Le dije, tu iglesia tiene escuela dominical. Entonces, no eres bíblico porque tienes escuela dominical. En la Biblia en ningún lugar habla de la escuela dominical. Entonces, a veces, si ustedes quieren, son ese tipo de diferencias, pero las tenemos, hermano. Pero las tenemos. Entonces, no dejemos que esas pequeñas diferencias, hermanos, de opinión en puntos así, hermanos, que no son nada importantes, hermanos, nos dividan. No dejemos, hermanos, más que nunca necesitamos dejar de discutir y ponernos a trabajar, hermanos. Amén. Hay un dicho en la historia de la iglesia cristiana. Allá en la época de los padres de la iglesia, primero fueron los padres apostólicos, luego los padres apologistas, luego los padres polemistas, los padres teólogos científicos, que fueron los discípulos de Jesús, ¿no? Y hay un dicho en la historia de la iglesia cristiana que dice, dejaron de trabajar, empezaron a discutir. Y sí, hermano. Usted quiere tener problemas en su iglesia, no haga nada, no trabaje, y van a empezar los conflictos, los pleitos. Dejaron de trabajar, empezaron a discutir. Pues ahora, hermanos, tenemos que dejar de discutir y ponernos a trabajar, hermanos. Tenemos que cerrar, hermanos, ese círculo. El mundo se pierde sin Dios y sin esperanza. El tiempo se acaba
y con él la oportunidad de ser salvos. El tiempo de las guerras y rumores de guerras, de los terremotos y tsunamis en diferentes lugares, del hambre y las pestes o epidemias, de las lunas rojas y los eclipses de sol, del odio creciente contra los hijos de Dios, del enfriamiento del amor en muchos cristianos, de la apostasía doctrinal y la decadencia moral de las iglesias, del odio de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y en fin, del resurgimiento de los días de Noé ha empezado, tal como lo profetizó nuestro Salvador Jesucristo. Así que ya no hay tiempo que perder. O tomamos nuestro cristianismo en serio o lo tomamos en serio. No hay otra alternativa. Que Dios les bendiga.